Este, bueno, ¿me escuchan? Bien. Entonces estaba diciendo, bueno, ya comenté, pero vuelvo a comentar que Víctor nos acompaña, para los que no estaban escuchando, porque está con una neumonía, y nos acompaña otra compañera, que es Agustina Rocha, que también está en la Comisión de Cultura. Desde ya, desde ya que hay muchos que ya conocen el llamamiento, pero también en cada cine debate se agrega alguien nuevo, por lo tanto, les vamos a contar un poco este, quién, qué es el llamamiento, porque quizá no nos conocen. Eh, Nacimos con el encuentro de pocos compañeros. Comenté antes que al margen del llamamiento van a ser en julio 9 años de cine debate. Bueno, el llamamiento empieza a surgir con el encuentro de pocos compañeros que después se hacen con más frecuencia a raíz de la muerte del fiscal Nesman. Nos constituimos en el año 2015 como llamamiento argentino judío. Decimos no en nuestro nombre, como querían y quieren hacernos creer la AMIA y la DAIA. Representamos un sector progresista, somos una organización política no partidaria y interesados en que digamos, la comparten o la incluyen mujeres y hombres deseosos de contribuir a la profundización de la democracia y la equidad social y la soberanía. Nos sentimos parte de la patria grande y nos identificamos fuertemente con las perspectivas de género. Estamos muy comprometidos con las tradiciones nacionales y democráticas de la República Argentina. Ahora, bueno, las recomendaciones ya las hizo Agus, así que pasamos a presentar entonces a los invitados. Tenemos hoy dos invitados de lujo. Una es Fabiana Martínez, licenciada en Teología y Religiones Comparadas. Es humanista con un posgrado en Filosofía e Historia de las Religiones. Maestranza, no sé si se dice así, Fabi, corregime, en Estudios Culturales Latinoamericanos. Y también está con nosotros Jorge Marenco, párroco de Nuestra Señora del Tigre, cura del grupo de curas, ¿cómo? La parroquia se llama Nuestra Señora del Carupá. Ah, del Carupá, perdón, le cambié el Queda nombre. en Tigre, queda en Tigre. Está en el Sí, Tigre, perdón, yo le cambié el nombre, perdón, de Carupá. Es cura del grupo de los curas en la Opción por los Pobres, tiene 64 años y hace Epa, 38 años. eso no lo dije, eso no lo puse en Ah, ningún no sé lado. quién me lo Eso lo mandó, puse. porque a mí me Esas cosas no mandaron. se dicen. Bueno, hace 38 años que sos cura. Sí, listo. Hace Perdón. 30 y pico, sí, ¿Todavía lo puedes 34. decir con orgullo? Se te ve muy bien. Gracias. Bueno, Jorge, te escuchamos. Bueno, sobre el tema de la show, eh, cuento un poquito el tema de la película. La película se basa en la situación del cónclave. El cónclave, como supongo que la mayoría de ustedes saben, es la reunión de cardenales que se reúnen para votar al Papa. Supongo que todo esto está muy fresco debido a los últimos hechos de la muerte del Papa Francisco y la elección del Papa León recientemente. Bueno, la película no tiene nada que ver con esto, o sea, no tiene nada que ver con la muerte de Francisco y la elección del Papa León. No, no, no. O sea, plantea la situación ahí de lo que es de la situación de cónclave, donde a mi criterio lo que aflora y lo que se muestra
es la ambición de los cardenales por, bueno, por ser elegidos. Pero, pero además se van entremezclando otros temas, ¿no? Que me parecen importantes. O sea, se muestran, esto sí es por ahí, responde un poquito más a la realidad, se muestra una actitud que, bueno, ahora en los medios con la elección del nuevo Papa salió bastante, que es lo que se llama, acá en la película, como eh, lo mencionan con la característica, con el nombre que le dan en los Estados Unidos, que es la posición liberal, que nosotros en general hablamos de una posición progresista. Bueno, está planteada una posición progresista en uno de los candidatos a ser elegido papa, que es básicamente lo que llamo yo una situación de diálogo con el mundo. O sea, la posición progresista que plantea la película es un diálogo con el mundo, donde, bueno, hay algunos temas que aparecen, que fueron los que aparecieron, algunos aparecieron mencionados en los medios de comunicación social en el último cónclave, que es eh, el tema, la actitud frente a la homosexualidad, la actitud frente al control de la natalidad, el tema, el tema sería el de la actitud también de la iglesia frente a los matrimonios en una segunda unión o divorciados o como quieran llamarlos, este, una actitud de tolerancia frente a las religiones, también de una actitud de tolerancia hacia adentro de las posiciones distintas dentro de la misma iglesia. Eh, bueno, básicamente en eso y en algún otro tema más está la actitud progresista. A ver. Sí, bueno, y un tema importante que va a aparecer al final de la película y que ya aparecía desde el comienzo es el rol que tiene la mujer en la iglesia. Ahí en la película aparece con el tema más en el rol de la mujer en la curia vaticana. Este, bien, esos temas. A ver, paréntesis. La curia vaticana, el Papa Francisco nombró mujeres, o sea, uno de los prefectos, es una mujer, una prefecta en realidad. Los prefectos son una especie, en el Vaticano están divididos por dicasterios. Los dicasterios son como ministerios, que lo que nosotros llamaríamos comúnmente a nivel local a nivel local eh, del Estado argentino llamaríamos ministerios. Bueno, acá los Vaticanos llaman dicasterios. Este, uno de esos ministros es mujer, que se ocupa de todo el tema de los religiosos y religiosas en la iglesia. Los religiosos y religiosas son aquellos que son consagrados en las distintas congregaciones u órdenes religiosas. Bueno, ese tema se menciona también. Todos estos temas estarían dentro de lo que la película va a plantear como una posición liberal. ¿Sí? Frente a eso hay una posición más conservadora, más tradicional, que plantea otras cosas. Si bien la posición progresista me pareció interesante, me pareció que responde un poco a algunos temas de la realidad, la posición eh, conservadora, ya ahí no me convenció tanto porque termina en una cosa que me pareció que eso sí, un poquito fuera fuera de lo real. O sea, ¿qué va a plantear la posición conservadora? Bueno, el tema de la misa, una de las cosas que me olvidé decir es la posición progresista plantea el tema de la liturgia post-conciliar, post-concilio Vaticano II. Esto quiere decir eh, las misas que sean en el idioma de cada país, de frente, que el cura esté de frente al pueblo, bueno, que haya una mayor participación en los distintos roles de la celebración, que haya una mayor participación de laicos, bueno, eso en la liturgia. Acá la película plantea la vuelta a la misa tridentina,
la misa en latín, plantea que el tema de la tradición romana, sin una tradición romana centralista, la iglesia y el mundo pareciera que se desmoronan. Este, Va en contra del relativismo, lo que llamamos el relativismo es la aceptación de otras creencias, de otros credos, de otras posturas. Este, Bien, y acá esto ya me parece es una- una mirada de la película que en realidad me pareció no del todo acertada, que es una posición que vendría a ser del cardenal que encarna esta posición, tiene hacia el final una actitud en contra del Islam, del tema, bueno, acá aparece el tema del terrorismo que pareciera que está ahí subyacente en la película, y entonces la iglesia encarnaría acá, me parece, una postura firme en contra del Islam y en contra de otros grupos religiosos para, para volver a una cierta creencia fuerte que tendría sustentada en el liderazgo del Papa. Bueno, esas son como dos posturas. Va apareciendo otras posturas en la película que sin ser tan definidas, este, hablan de un rostro más humano de la iglesia. O sea, me parece que hay en estas dos posturas, la primera es una eh, posición liberal o progresista, la segunda posición conservadora tradicional, pero también muestra eh, algunos aspectos de una iglesia con un rostro más humano. Finalmente, la elección que es elegido Papa muestra eso, muestra, acá puedo decir el final, supongo que todos vieron la película, ¿no? O sea, la ¿Se permiten elección, Sí, spoilers? sí, creo se que permite, se sí. permite. Sí. Sí, pues si Sí, no, porque ya. ¿Cómo debatimos? claro, claro. Bueno, este, bueno, finalmente es elegido bueno, esto es algo interesante que aparece en la película, que es un cardenal que nadie conocía, o sea, para el cónclave aparece este cardenal que nadie conocía, este mexicano que, que estaba en Kabul, en Afganistán, bueno, aparece ahí, el cónclave y todos se enteran que es cardenal. Bueno, aparece la figura eh, de este personaje que es tiene una situación sexual sumamente ambigua, una situación de género sumamente ambigua. Porque aparentemente, yo no da mucha data a la película como los que la vieron, que no, no pareciera, eh, bueno, aparece teniendo los órganos sexuales de reproducción femenina, pareciera que también tiene el, el órgano sexual de reproducción masculina, pero bueno, no, es como, no es muy explícita la película, es eso. Pero lo que creo que quiere mostrar es cómo al ser elegido Papa, esta figura, es muy interesante el nombre le pone Inocencio, es como, esperemos que no haga referencia a algunos Inocencios, ya ha habido papas inocencios en la historia de la iglesia, algunos muy famosos, que encarnaron la centralidad y el poder papal. Pero bueno, esperemos que no, la película no va por ahí, sino que creo que va para mostrar una situación frente a la ambición de los cardenales, mostrar otra actitud. Y este cardenal, bueno, muestra otra actitud al tratar de enfrentar una postura más beligerante que encarnaba el cardenal tradicional, tradicional conservador. Este, Se me cruzó la gata, disculpen. Bueno, eh, a ver, bueno, esto básicamente es más o menos lo que aparece en la película, aparecen más cosas, más elementos, detalles. Bien, bien. Este, yo creo que no es muy real la película. Por ejemplo, en la elección del Papa hoy pesaban algunos temas que me parece que la película desconoce. Uno de los temas, o sea, la película peca, me parece, de
de excesiva visión europea norteamericana del primer mundo. O sea, los pobres no aparecen en la película. Los pobres no aparecen. Digo, la única vez que aparecen en la película el tema de los pobres es justamente cuando aparece el cardenal mexicano que hace la bendición de la comida, la hace en español, eso para contraponer, pero están todos hablando en italiano, bueno, él habla a todos en español, y ahí menciona que bendiga la mesa de los pobres, una oración así. Es la única que aparece este tema presente en la película. Es llamativo porque los 12 años del pontificado de Francisco fueron, bueno, Francisco se convirtió en eh, la voz en contra del neoliberalismo y del capitalismo en el mundo y a favor de los pobres. O sea, los 2 últimos años esto estuvo presente en el papado. Pero además como eligió el nombre, el Papa actual León, dice que lo toma por León XIII, que fue el Papa que innovó en lo que se llamó en la doctrina social de la Iglesia. El primer documento que escribe un Papa sobre la realidad social es de León XIII, que es la Rerum Novarum, que va a plantear, bueno, en 1891, va a plantear esta situación del trabajo en la sociedad y, bueno, el trabajo y el capital en la sociedad. Bueno, esto lo hace en 1891 León XIII, aparentemente el León XIV retoma el nombre de él por eso, o sea, si esto fue en 1891, hay más de 150 años que la Iglesia viene elaborando, sacando, planteando distintas realidades sociales que, para que el mundo escuche y se plantee. Bueno, esto en la película no aparece nada. Uno de los temas importantes de Francisco fue el tema de la sodalidad. Bueno, el tema de la solidaridad es tratar de caminar juntos. Es el tema, la palabra significa eso, es caminar juntos a otros para tratar de ir caminando hacia una iglesia que tenga un mayor comportamiento democrático. No sabemos qué va a pasar con este tema. Creo que el Papa elegido va a seguir con este tema, pero bueno, pero me parece que es un tema interesante para seguir trabajando y que, bueno, en la película obviamente ni se lo menciona. Y bueno, acá hay que unir el tema de la mirada, eh, entender que la iglesia es una monarquía absoluta y esto nunca es cuestión, en la película ni se lo plantea, ¿no? Me parece que el tema es ver las luchas de poder y de ambición en la cima de la institución eclesial frente a la elección del Papa. Eh, bueno, yo no sé si ya me pasé en el horario. Ya está, Más o menos. más o menos significa que sí. Sí, bueno. Nada, eso. Bueno, eso. Eh, bueno, después sí termino con esto, que es plantear esto que comentaba recién, es eh, lo que nosotros, la Iglesia Católica, tendría que plantearse hoy, y que eso no aparece en la película, no aparece ni siquiera en los medios de comunicación social y aparece así muy poquito en algún teólogo, en los teólogos por ahí aparece un poco más, es plantearnos si el papado, como está concebido, sirve, es útil, este, puede seguir siendo practicado en el mundo de hoy. Bueno, uno diría que por la acción de Francisco, este, tener una voz a nivel mundial que hable en contra del neoliberalismo, hable en contra del capitalismo, priorice a aquellos que son excluidos de distinto modo. Bueno, uno diría, eso es válido que haya una voz así. Es verdad, es verdad. Pero lo cual no significa plantearnos el tema del papado. Nosotros como institución, ¿no? Obviamente. Me parece que hay que
me parece que se necesita un replanteo del papado. Ya lo había insinuado algún momento así de, seguramente por obra del Espíritu Santo, lo había insinuado Juan Pablo II y Francisco tomó alguna cosita, pero bueno, no lo profundizó. Bueno, eso para, para plantear. Bueno, Ya creo que hablé gracias, mucho. Jorge. Fabi, te escuchamos. Qué interesante, Jorge, qué bueno escucharte. Gracias, Y, gracias, y gracias. antes, porque atraviesa varios puntos que yo también quería comentar. Yo me hice unos apuntes, así que me voy a guiar un poco por ellos para no irme un poco de delirar por demás. Así que bueno, primero agradecerles la invitación nuevamente a este cine debate. Celebro siempre la oportunidad del encuentro, ¿no? Porque como comentamos alguna vez, intercambiar puntos de vista y reflexiones es una oportunidad para hacernos mejores. Yo diría que cuanto más diferentes sean nuestras perspectivas, mejor, porque son más las posibilidades de mejorarnos. Como ven, tengo fe en el ser humano, tengo fe en nosotros, a pesar de lo que entiendo que es el mensaje de la película, o de uno de los mensajes posibles, ¿no? Seguramente que la única verdadera es mi posición. No, es una broma, ¿no? Si no tuviéramos fe de mejorarnos, sería un contrasentido, por ejemplo, la misma existencia de las religiones, ¿no? Más adelante trataré de explicar un poco más por qué digo, a pesar del mensaje de la película, tengo fe en nuestras posibilidades de mejorarnos. Claro que alguien podría preguntarse por qué tendríamos que mejorarnos, si ya somos lo mejor. Pero para no extenderme en temas que no hacen al encuentro específico, al tema específico, les voy a pedir que partamos del supuesto de que aunque fuésemos lo mejor, otórguenme el beneficio de la duda, consideremos un par de cosas, muy abuelo de pájaro, ¿no? Por un lado, que estamos en constantes transformaciones, y por otro, que la guerra, la desigualdad, la violencia, el sufrimiento están tristemente a la orden del día, casi en un resurgimiento, diría. Por el momento les pido que nos quedemos con esto de que a pesar del mensaje de la película, tengo fe en nuestras posibilidades de mejorarnos. Pero antes de entrar en tema, quisiera citar un par de datos objetivos que considero tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar la película. El Estado Vaticano es una de las 6 monarquías absolutas que quedan en el mundo, ¿no? Fue constituido como Estado en 1929 por los pactos firmados con Benito Mussolini y se define como una monarquía absoluta teocrática. Y obviamente, nos guste o no, ninguna monarquía, por definición, profesó ni profesará jamás la democracia. Otro punto a tener en cuenta es que cuando decimos Ciudad de Vaticano, no es una ciudad, estamos hablando de un Estado, ¿no? Una nación que se llama a sí misma, es un nombre propio, Ciudad del Vaticano. Lo mismo que sucede con Santa Sede, es un nombre propio. Otro punto que tiene que ver con este de la Santa Sede es que sería como un paraestado dentro del Estado Vaticano, que es la organización de la Iglesia Católica. Ambos, el Estado de la Ciudad del Vaticano y el gobierno de la organización de la Iglesia Católica, es decir, lo que se conoce como Santa Sede, tienen por autoridad al mismo monarca. Así que, por lo anterior, la elección del Papa, de la Iglesia, de los católicos, es también la elección del jefe del Estado Vaticano. Abro un paréntesis. En el caso de la Argentina, hay un acuerdo que se llama concordato entre el gobierno argentino y el poder de la Iglesia Católica, que fue firmado en octubre del 66. En junio asumió Onganía, o sea, unos meses después que asumió Onganía, y tiene la particularidad de anular las injerencias del poder civil en la órbita eclesiástica, para garantizar una plena autonomía de la Iglesia Católica. Por último, otro punto último que quiero referirme es que cuando yo me refiero por ahí a jefe vaticano o como Papa de los católicos, es con todo respeto, o también por su nombre civil, porque para mí es una manera de discernir que
es el Papa de los católicos, ¿no? Y respetar de alguna manera a los no católicos. Es que me parece muy importante en estos tiempos, en la medida que podamos, llamar a las cosas por su nombre. Creo que hace a la salud mental de los individuos y los pueblos, y que como sociedad estamos avanzando mucho en ese sentido. Creo que la película muestra, si no intenta normalizar, unos continuos claroscuros, una ambivalencia constante entre la fe y la corrupción. Por ejemplo, en los primeros minutos de la película se plantea que la autoridad que acaba de morir tenía sus serias dudas sobre la institución de la Iglesia, aunque él mismo era el jefe absoluto. Respecto al cónclave en la vida real, me llamó mucho la atención de la mediatización, al menos occidental, del evento de la elección de un jefe del Estado Vaticano como si fuera un show, ¿no? Me preguntaba, ¿por qué nos convoca tanto? ¿Es un interés genuino por lo católico o es un efecto Hollywood? Y recordaba, según nos cuentan, porque yo no había nacido, cuando en el virreinato de la Nueva España se celebraba que el rey de España había designado, obviamente sin nuestra participación, quién nos iba a gobernar, se celebraba, se festejaba. Por ejemplo, pensaba en el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, con Neptuno alegórico que lo hizo para la ocasión de 1680, que además de ser escrito para agasajar a los virreyes impuestos, esta monja rebelde, como se la conoce, lo hacía con mitos europeos, y no, por lo menos, con mitos propios, o sea, de nuestra América, ¿no? Pero bueno, es cierto también que desde el avance de las oleadas de los movimientos feministas en todo el mundo hasta la sanción de la ley por el derecho al aborto en 2020, al menos en nuestro país, el interés por el catolicismo o el vaticanismo venía como en serio declive, ¿no? Para empezar a introducirnos en la peli, como tal, en la película, no voy a hacer una sinopsis, creo que acá habrá muchos mejores críticos de cine, mejores que yo, y podemos dejarlo para el debate, pero sí quiero destacar que una pregunta queda como dando vueltas en el aire, y también creo que, bueno, que queda como trasfondo en las críticas y comentarios, en las cabezas de cada uno de los espectadores, ¿no? Que es la pregunta que un poco Jorge tomó, que es si es verdad o no es verdad la trama de la película. El cónclave, como ustedes ahora saben bien, creo que todos sabemos mejor que nunca, gracias a Hollywood, se realiza en la Capilla Sixtina, ¿no? Dentro del Palacio Vaticano, entre el día 15 y 20 del fallecimiento del mandatario anterior, y se llama cónclave del latín con llave, porque justamente se trata es un proceso hermético de elección. Es una práctica que comienza a tomar forma por el 1059, cuando ahí se define que los cardenales pueden elegir al jefe vaticano, pero que tuvo muchas transformaciones. No siempre fue una elección a puertas cerradas. Más o menos por 1000 años, el candidato era propuesto por la comunidad local y el papa era elegido por los obispos. El cónclave, por definición, es secreto, así que lo que pasa ahí, de verdad, no lo sabremos. La peli es una ficción de la que, de acuerdo a la conveniencia de cada quien, algunos dirán que se parece a la realidad y otros que no se parece. Pero más allá de si en términos objetivos es verdad o no es verdad, la pregunta importante creo que es por lo que quiere decir el director. ¿Es que quiere defenestrar al catolicismo o quiere reavivar la llama católica? Yo la verdad no lo sé, por tanto no podremos saber si el director logra o no su objetivo. Creo que en gran parte va a depender de las lecturas que hagamos y que ese es el tema central en realidad. Es qué queremos creer o no queremos creer nosotras y nosotros de algo que no podemos conocer directamente, sino, para decirlo teológicamente, a través de sus frutos. Y por eso me parece importante quedarnos con aquello que nos pueda servir en la dirección de concretar nuestras aspiraciones.
Yo leí varios artículos al respecto de la película y me llamó la atención que en los medios internacionales más poderosos y hegemónicos, que a pesar de las bajezas, las mentiras, las intrigas desleales por ambición al poder que representan los cardenales de la película, a pesar de la discriminación y estigmatización a musulmanes y a las mujeres, las notas periodísticas no dicen nada sobre estas corrupciones, sino que inclinan o tratan de inclinar la opinión pública al encantamiento por cosas totalmente secundarias. Que los vestuarios, que algunas caras bonachonas, que si el que tiene más cara de bueno tiene una crisis de fe, como si eso lo hiciera más confiable a nuestro sistema emotivo, al punto que las extorsiones, sospechas de asesinato, incluso que hay al principio, sobre la muerte del Papa, o un hijo entregado en adopción por dedicarse a una institución, los sobornos, o sobre la violencia que está sucediendo en el mundo, mientras ellos están recluidos a sus anchas, en luchas de ambiciones de poder, sumergidos en el mayor lujo del mundo, todo queda peligrosamente disimulado o invisibilizado en las interpretaciones, ¿no? Y también en la película, la corrupción queda como de alguna manera diluida y normalizada, cuestión que desde un centro de poder, como son los de un Estado o de una religión, reproducen, bajan ese comportamiento de alguna manera hacia el resto del mundo, ¿no? Como normalizándolo. Cuando escucho que los crímenes de poder, estas bajezas, las corrupciones que muestra la peli se debe a la justificación porque son hombres, me entra, la verdad, una gran preocupación. Mucho más viniendo de un supuesto poder legitimador de la moral. Pero aunque no fueran religiosos, si solo fueran autoridades de un Estado en un mundo capitalista, no estamos hablando de los marginados por el capitalismo. No son personas que están en tremendas condiciones de vulnerabilidad o de sufrimiento, sino que son seres humanos que están en las mejores condiciones sociales y económicas, en una situación de privilegio, en un Estado patriarcal, capitalista, la mejor condición que ese Estado puede ofrecer, y sin embargo, evidentemente, lo que ofrece el capitalismo no cumple su promesa paradisíaca, su promesa de bienestar. Yo creo que no es lo mismo que se traten de delitos, crímenes o fallas por parte de gente que no puede hacer otra cosa porque está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, mi pregunta es por qué creo que el poder es libertad de poder. Y si hay poder, que sea también para responder por las consecuencias de los actos y no para evadirlos. Creo que esta es la ambivalencia que describe la película. Y no me parece un tema menor. Con esto no quiero promover culpas, ni castigos, ni juicios, para nada. No quiero hacer ni leña de árbol caído enumerando crímenes, delitos que ilustra la película. Pero sí quiero resaltar que la Iglesia Vaticana tiene un poder para ayudar a transformar el avance de la banalidad del mal, o mejor dicho, el del proselitismo ya del mal, una libertad confundida, o sea, creo que un poder hoy confundido con, más que nunca, con el nombre de libertad. La Iglesia sabe de las transformaciones culturales, una de las instituciones que más sabe, ¿no?, de las transformaciones históricas. De hecho, la película plantea la posibilidad de una transformación profunda al asumir, aunque encubiertamente, un papa intersex, pero es una transformación también ambigua, incompleta, porque se oculta, no es a la luz de todos, de manera que pueda ser ejemplar o que pueda reproducir en otros ámbitos esta práctica, ¿no? No es que la película está diciendo que hay una apertura a las mujeres, si lo fuera sería público, claro. Lo que está afirmando, creo yo, es como lo contrario, que es difícil los cambios de la institución, ¿no? Que son difíciles, que son lentos,
Esto me lleva a preguntar por el mismo sermón que da el personaje, Lawrence, ¿no? Sobre la duda, sobre el beneficio de la duda, aunque bíblicamente prácticamente es un pecado, es interesante la duda, pero la duda es un momento, no se puede vivir en la duda. Hay que tomar una decisión firme. Es necesario que la praxis no sea una moda oportunista o una campaña de difusión o una imagen, sino que mientras se dice una cosa y se hace otra, sino que sea ley o si se quiere decir así, que sea dogma, porque es lo que en definitiva, y esto es importante, garantiza la reproducción de una práctica, la continuidad, la proyección en el tiempo de esa práctica, ¿no? Por ello, también creo que hay muchas expectativas sobre este nuevo Papa y hay algunas organizaciones que están reclamando. Yo me tengo por ética y por solidaridad también con los pobres, no solo económicos, ¿no? Que sufrieron algunas injusticias, están reclamando el Papa que no presente, que ponga una postura clara, sin ambigüedades. Y para poner un poco de color, no puedo dejar de mencionar que uno de los personajes, Aldo, se parece mucho a Tucho Fernández, que fue arzobispo de La Plata. Bueno, en síntesis, mi síntesis es que el poder no enferma la mente. En un momento pensaba que el poder enferma la mente. Ahora diría, el poder no enferma la mente. Creo que es el poder concentrado, el poder a costa de otros. Ojalá pudiéramos todos, ¿no? Creo que es el poder sobre otros el que enferma. Por eso considero grave o peligroso, incluso para el clero, dejar pasar el trasfondo de la película sobre que los delitos o corrupciones de los obispos se debe a que son humanos. Yo creo que hay como que se está renovando un discurso que trata de instalar desde sectores del poder la imagen de miserabilidad de la condición humana. Sin embargo, yo creo la historia misma, nosotros mismos somos testimonios de la grandeza humana, a pesar de algunos representantes de la miseria. Lo que pasa es que, bueno, por ahí tienen un poder, ¿no? Yo creo que podemos ser lo peor, si se va a decir así, podemos decirlo así, pero sin duda también creo que podemos ser lo mejor que nos puede pasar a otro ser humano. Por eso invito a salir de la duda, a discernir verdaderamente y decidir cada uno si, pudiendo elegir por la violencia, comprende que no hay un bienestar individual, sino es para todos. Creo que la película ilustra también eso. Y alentar las posibilidades de mejorarnos. Eso es todo. Bueno, gracias, Fabi. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario. Bien. Bueno, había aclarado antes que cuando nosotros seleccionamos esta película, en realidad fue antes de que falleciera el Papa Francisco, o sea que fue algo como una sorpresa para nosotros que estábamos preparando esta película. Por otro lado, el comentario que yo quería hacer es que a mí me sorprendió realmente, será porque no estoy muy optimista últimamente, la elección del Papa. O sea, yo pensé en realidad que, porque tenía idea de que tuvo bastante, Francisco, como bastante enemigos dentro del Vaticano por sus ideas, su acercamiento, lo que decía Jorge, caminar entre todos. Este, entonces pensé que en realidad el que iba a ser elegido iba a ser un papa un poco más moderado o si no, digamos, más derechoso, por decirlo de alguna manera. Para mí fue una sorpresa. Jorge, ¿vos pensás realmente que puede haber cambios dentro del Vaticano? ¿Vos me planteas esto con el actual Papa? ¿Esto Sí, hoy? y en general, sí. No, yo creo que va a continuar.
No, no, yo por lo pronto creo que es un tipo más moderado que Francisco. que es más moderado. Sí, 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 yo creo que es más moderado. Más moderado por lo menos en algunos temas por lo menos en sus declaraciones sobre, yo escuché algunas declaraciones sobre el tema homosexualidad y el tema tiene algunas declaraciones en contra del comunismo que me llamaron la atención. Este, pero bueno, me parece que es un tipo más moderado, va a continuar con las líneas de Francisco, creo lo que marqué antes, el tema de la sinodalidad, va a continuar. Me parece que el discurso político, social, va a ser similar al de Francisco, más suave, me parece que es un tipo, en eso tiene un modo, no porque Francisco fuera un digo, porque tuviera un tono así, digamos, muy, muy, muy violento, no, no violento, pero un tono así fuerte no, no lo tenía, pero me parece que este tipo, el Papa ahora, este, es un poquito menos confrontativo. Pero creo que va a continuar con los temas de Francisco. A mí yo les digo, confieso acá, yo hasta pediría que paren la grabación con lo que voy a decir, pero a mí la primera impresión fue, no, 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 no me agradó. Primero, el nombre León no me gustó. Que saliera con la capita, con la camiseta y la estola roja dorada, no me gustó. Y que encima fuera de Estados Unidos, no me gustó. Entonces, mi primera impresión no fue muy positiva. Después, cuando lo escuché hablar en español, saludar a la diócesis de Chiclayo, en vez qué sé yo, a la diócesis de Chicago, no sé, donde es originario, bueno, ahí mejoró un poco. Pero mi primera impresión no fue tan buena. Después, yo sí había leído algún comentario, algunos artículos, sobre todo los probables papables, y él no estaba en la primera línea, pero en la segunda línea estaba. Así que bueno, es eso. Igual creo que es más una, un querer que un creer. Digo, quiero que tenga buenas declaraciones, que realmente se convierta en una voz mejor que Francisco todavía en contra del capitalismo, en contra del neoliberalismo, en contra de la guerra, en contra de los pool armamentistas que gobiernan el mundo. Bueno, que sea una voz en contra de todo eso. Y que a nivel interno de la iglesia, bueno, plantee otras cosas. Por ejemplo, yo creo que el camino de la sinodalidad puede ser un camino. Este, Me parece que recién estamos empezando y por la experiencia que yo voy escuchando, es como muy poquito. Yo no quiero una monarquía que gobierne la iglesia. Yo- para mí Jesucristo jamás planteó una monarquía para gobernar la iglesia. Creo que la monarquía es un proceso histórico que se dio a través del tiempo, bueno, con situaciones concretas, eh, históricas, muy reales. Bueno, por eso yo digo, yo me planteo el tema del papado. Por eso digo, no quiero que el papado, a ver, lo diríamos así, igual no es, pero no quiero un papa que se parezca al emperador Constantino. Quiero otra cosa, quiero otra cosa. Igual no creo que en la época de Constantino fuera el mayor periodo de concentración del poder papal, sino que eso va a ser para el 1300. Pero nada, creo que creo que el papado tiene que cambiar. Bueno, y muchas cosas. Digo, la forma de concebir el poder dentro de la institución eclesial también tiene que cambiar. ¿Por qué el varón célibe es el que concentra la administración de los sacramentos? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo lo dijo Jesús eso? ¿Están en la práctica de las primeras comunidades cristianas? Bueno, nada, sí. Creo que estos desarrollos no
no creo que se den, me parece muy pronto. Bueno, nada. Igual tengo esperanza que creo que va a ser esa voz en contra del neoliberalismo, que va a seguir ah, bregando por la paz, va a seguir manteniendo el tema del respeto al medio ambiente, el cuidado de la madre tierra. Bueno, todo ese tipo de cosas creo que las va a seguir. Más moderado y más suave. Nada. Es una opinión, igual algún antiguo periodista deportivo que algunos de ustedes habrá escuchado, Dante Panzeri decía, la verdad está en el verde césped. O sea, habría que dejarlo caminar un poco para ver por dónde va. Bien, eso. Gracias. Agus, Ok. Bueno, Silvia, dale, desmuteate, por favor. Bueno, bueno, agradezco en primer lugar a quienes hicieron sus análisis muy interesantes. Debo decir que yo no hice tanto hincapié en la cuestión de la iglesia. Lo tomé por un lado como pura ficción. Por eso esto de si puede ser verdad, no verdad, hasta dónde la iglesia puede cambiar, hasta dónde no, no son las preguntas que me hice. Creo sí que una institución tan rígida como la iglesia, bueno, solo puede permitirse mínimos movimientos que probablemente hizo Francisco, otros que intentó y no habrá podido, pero más allá de eso, eh, viendo la película, me pareció la cuestión del poder, de las distintas posiciones progresistas versus conservadoras, los dilemas éticos que aparecen, ¿no? La cuestión que decía Fabiana, la corrupción, la fe, todo eso me parece que está muy bien planteado, me gustó, aunque parezca muy, pero bueno, para mí no deja de ser cine, muy buenas las imágenes, muy buena la fotografía, realmente. Pero, y a esto voy, el punto que a mí me interesó fue el que plantea este personaje protagónico, Ralph Fiennes, como Thomas, bueno, se me fue el apellido, Lawrence. Lorenz, Lawrence, como Lawrence, que es ese parlamento cuando habla del tema de la certeza y la duda, que también lo mencionó creo que Fabiana, porque me parece, yo lo tomé como una metáfora más allá de la iglesia. Me parece muy importante esta cuestión en el mundo de hoy y hasta en la Argentina de hoy, poder salir del mundo de las certezas, ¿no? Porque me parece que es el lado del dogma, del fanatismo, incluso del odio, que es el lugar que no incluye al otro, ni al otro ni a lo otro. Y me parece que en ese sentido yo levanto la bandera de la duda, porque me parece que la duda es lo que permite incluir al otro, ¿no? Y a lo otro. Y creo que en el mundo de hoy, y insisto, de la Argentina de hoy, no hay nada más importante que eso, ¿no? En la película aparece en relación a esto de, bueno, las otras religiones, los musulmanes, bueno, sí, eso y todo lo demás diferente, ¿no? Eh, yo no soy una practicante católica, pero sí de origen católico, pero precisamente como soy agnóstica, no me centré en la cuestión de la Iglesia Católica. Me interesó mucho la elección del nuevo Papa, etcétera, pero en la película el punto que yo quise tomar y que me impactó y me llegó fue ¿no? La certeza versus la duda, ¿no? En el mejor de los sentidos de la duda, se entiende, ¿no? De que no tengo la verdad, ¿no? Bueno, eso básicamente por ahora. gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a Leo. Leo, Hola, dale, cuando quieras. ¿sí me escucha? Bueno, me presento antes que nada porque yo vengo siguiendo al llamamiento hace muchos años, pero es la primera vez que estoy en una reunión. Soy Leo Torino, vivo en Mendoza, pero soy porteño. Soy agnóstico,
fui criado como católico, pero me fui hace muchos años de eso. Tengo una mitad de sangre judía que me hace tomar mucho interés en todo esto. Con respecto a Jorge que rechaza el nombre de León XIII, a mí me pasó lo mismo porque creo que es retroceder un siglo y medio. O sea, León XIII fue un papa claramente antimarxista y por eso es que dicta la Rerum Novarum, es decir, para frenar al marxismo, un poco parecido a lo que hizo Perón en varios de sus movimientos, ¿no? Es decir, la doctrina social de la Iglesia, que la renace, en realidad no la crea León XIII, fue para frenar el avance que después se confirmó mucho en las revoluciones distintas que hubo. Con el tema de la mujer y los homosexuales está clarísimo. También lo que dice Jorge, quería resaltarlo porque eso va a ser un retroceso, ya está claro eso. Hay un tema que recién salió más de una persona, que sobre el tema de que si hay que tomar una decisión y la certeza. Yo les voy a contar que la primera vez que yo escuché tenés que tomar una decisión, ¿saben cómo fue? En el año 1976-77, soy abogado, estaba haciendo la carrera de abogacía aquí en Mendoza, en una universidad como es Mendoza, bastante facha, y y se había planteado en una conversación entre estudiantes el llamado problema judío, ¿no? Que en realidad el problema judío es un problema de los demás con los Pero judíos. Y entonces me dice, pero tenés que tomar una decisión. Este que me hablaba era un fascista de los que alimentó mucho ese gobierno también. No podés tenés que tomar una decisión y decir, los judíos son buenos o son malos. Esa era la decisión que él quería que yo tomara. Es muy llamativo, por eso apoyo lo que acaba de decir la compañera, creo, Alicia. Y hay algo que es lo que más quiero decir, que es el motivo en realidad porque levanté la mano, es que en realidad la monarquía podría ser democrática. De hecho, hay varias que sí lo son. Esta no. El Vaticano es absolutamente, es una monarquía absoluta. Hay monarquías como la inglesa, que no es que le tenga simpatía, pero digamos la sueca, la dinamarquesa, son democráticas porque se elige y el rey en realidad está pintado prácticamente. Entonces no es una verdadera monarquía porque de arcos de poder y no lo ejerce prácticamente. Pero, ¿por qué? Y acá es bien el centro de lo que yo quiero unir esto con el problema del Estado de Israel. ¿Por qué genera tanta movimiento esto? No es por la religión, es por la importancia política del Vaticano. Y entonces, ¿por qué lo enlazo con el tema del Estado de Israel? Y es algo muy sensible, particularmente al llamamiento argentino judío. Y es que el Estado Vaticano pretende, y de hecho lo hace, representar a una religión. Es un Estado que representa a una religión. Y ahí está, perdónenme lo grosero, ahí está la cagada. Es decir, ¿por qué tantos movimientos judíos felizmente cuestionan esa representatividad del pueblo judío en general al Estado de Israel? ¿Y por qué está el no, no en mi nombre, que tan bien ha sacado el llamamiento? Este, y justamente porque hay un grupo de poder político que en realidad no en su constitución, que el Estado de Israel no tiene una constitución, pero de hecho se asigna la representación de todos los judíos, incluyendo lo racial y lo religioso. Y eso, si se mantiene y si se sostiene, en realidad tal vez
sea lo que ha pasado con el Estado Vaticano, es decir, el empoderamiento político y la terrible debilitación de los principios cristianos, es decir, perderlos debido al amigo Constantino, esa asociación ilícita que yo le llamo entre la Iglesia y entre cualquier grupo religioso y un Estado. Entonces, dejo planteado esto para la opinión, porque esto en Dale, Leo, realidad, te pido que ahí redondees. dejo planteado esto para la opinión, qué importante que es ver, por lo menos yo la vi desde ese punto de vista, que un Estado político represente a una religión o a un pueblo y lo peligroso que es eso. Bueno, hacemos una más. Dale, dale, Héctor. Sí, les voy a pedir, te robo un segundito, Héctor, tratemos de ser un poco breves, así podemos tener todos tiempo para conversar, tratemos de acotar un poco nuestras intervenciones. Bueno, no, yo en realidad lo que tengo son preguntas más que reflexiones a partir del papel que juega el Papa, por lo menos en lo que es la parte occidental del planeta. Cumple un papel. Hay algo que yo estoy notando, que noté a lo largo de pocos años, porque la Iglesia tiene tantos años que uno no puede saber si todo funciona así, pero que parece como cuando hay un Papa progresista, la sociedad se derechiza, y cuando hay un Papa conservador, la sociedad se pone progresista. Es una apreciación que puede ser falsa absolutamente. Y acá vienen las preguntas. ¿Cómo funciona el tema del Papa, no en Occidente, sino en el Oriente, en lo que sería, digamos, la parte menos cristiana, si se quiere, China, etcétera, etcétera, todos esos lugares? Después, ¿cuáles son las condiciones que tiene que reunir un cardenal para ser cardenal? Es decir, qué elementos necesita saber, qué tiene que cumplir para eso. Y otra cosa que quería preguntar era si para la elección del Papa tiene que ver la relación numérica que existe entre el sitio que es cardenal y la cantidad numérica de cristianos que hay en ese lugar en particular, porque ahí en medio de la película se dice que en Afganistán hay muy pocos cristianos, entonces no tenía sentido tener un cardenal de Afganistán porque la cantidad de cristianos eran pocos. La otra cosa es qué cantidad porcentualmente tienen, más o menos una cosa aproximada, o cuál es el poder real que tiene este conjunto de curas, opción por los pobres, que uno a veces no lo puede medir. Lo ve al padre Paco y a unos otros Pero más, ahí pero no. nos escapamos de la película. Sí, sí, bueno, son preguntas que se me ocurren. Bueno, estas son preguntas que tengo respecto de la propia religión, y como acá me encuentro con dos personas que de eso saben mucho, digo, bueno, voy a preguntarlo. Yo veía, por ejemplo, que en la película parece que todos los cardenales tienen que saber hablar en latín, y no sé si es cierto eso. En fin, cosas así, muy triviales, pero que me generaron, en el marco de la película, preguntas. Nada más. Bueno, Yo puedo, Fabi, Jorge, el que no, puedo quiera. responder, sí, Dale. bueno, puedo responder algunas, pero hablo de lo que sé bien, que es el tema de los curas en opción por los pobres. Los curas en opción por los pobres no tenemos ningún tipo de capacidad de cambiar la situación, digo, la realidad. Actuamos a nivel de conciencia, digo, escribimos, eh, les digo cómo es la organización. El grupo no solamente está acá en Buenos Aires, sino que está en distintas, en la diócesis, está en Santiago, perdón, está en la provincia de La Rioja, está en la provincia de Santiago del Estero, está en Santa Fe, hay en el sur, hay también más al norte. Bueno,
más al norte significa en Humahuaca. Este, nos reunimos una vez al año y después los de la Regional de Buenos Aires se reúnen mensualmente. Después en el resto del país las estructuras regionales no funcionan tan aceitadamente. Acá en Buenos Aires, que es el grupo más numeroso, se reúnen una vez al mes. Después tienen acciones, gestos, pero siempre tienen esa capacidad, la capacidad de un gesto, la capacidad qué sé yo, acompañamos, no sé, pongo un ejemplo, hace muchos años atrás, el grupo acompañó, en la época que el cardenal era Guarrachino, acompañó, estoy hablando en medio de los 90, por ahí, acompañó, había una situación que se quería eliminar la Villa 31, bueno, y entonces hubo una huelga de hambre, hicieron los curas curas, los que eran, podemos decir, los curas villeros, junto con los curas en opción por los pobres, hicieron ahí en la Villa 31, hicieron una huelga de hambre. Finalmente se metió Cuarrachino y se paró la erradicación de la Villa 31, o del barrio Comunicación. Bueno, eso, tienen ese. Después habitualmente escribimos distintos tipos de mensajes que denuncian situaciones de injusticia, básicamente el modelo neoliberal. Actualmente a este gobierno siempre decimos cositas que están en contra, pero también cuando gobernó Macri, escribíamos unos mensajes todos los meses a la sociedad denunciando la práctica neoliberal de ese gobierno, del gobierno del PRO, ¿cómo se llama? Juntos por el Cambio. Bueno, tenemos eso habitualmente. Ayer, que varios curas nuestros estuvieron el miércoles, perdón, no ayer, el miércoles estuvieron ahí presentes en jubilados, en el tema de los jubilados, en el reclamo de los jubilados. Bueno, estuvieron varios compañeros nuestros, fueron agredidos, bueno, se lo vio a Paco que estaba, le han pegado y le echaron gas, se ve otro compañero, el Chueco, que es agarrado por varios integrantes de la prefectura. Bueno, acompañan eso, tenemos la capacidad de ir acompañando este tipo de cosas y hacer mensajes básicamente escritos denunciando la situación y después los que aparecen más en los medios, en los distintos medios. Yo en general no aparezco en medios, pero bueno, otros compañeros tienen una mayor presencia en los distintos medios y en las redes hoy en día y tiene el valor de actuar como conciencia. Nos ignoran, nos ignoran absolutamente, creo. Así que no, nada, eso. Jorge, hay una pregunta en el chat que te quiero leer, que te preguntan, ¿por qué no te gustó el atuendo con el que salió el nuevo Papa? Sé que Francisco había salido todo de blanco en su momento, pero no sé qué significa el atuendo que eligió. Pregunta Alicia Singerenco. No, Francisco salió con la sotana blanca, ¿bien? O sea, la común que se viste el Papa. León, salió con la sotana blanca y encima una capita roja y dorada con una estola, que la estola es la especie de bufanda que usamos los curas, digamos, nos ponemos encima del alba. El alba es la vestidura blanca, ¿no? Bueno, y esa también roja y dorada. Creo que son signos de una iglesia un poco más, que se basa más en lo ornamental, en cierta pompa. Digo, ya está, amigo, le tenía ganas de decirle yo. Ya está, esto no se usa, no, tenemos que usarlo más. No, digo, me parece que eh, muestra un modo de ejercer
el poder a través de signos en la vestidura y que no hablan de ser una iglesia más sencilla, más pobre, bueno, algo que por lo menos Francisco planteó, que es una iglesia pobre para los pobres. Y te pones una museta y una... Bueno, a mí no me parece eso. Por eso no me gustó. Em, No me gustó. Quería decir una sola cosa nada más, Fabiana, ¿puede ser? sí, No, el tema del número de cristianos y los cardenales no tiene nada que ver. No, no. De hecho, yo hacía bromas previo a la elección que hay un cardenal que es Giorgio Marengo. Yo me llamo Jorge Marenco, o sea, diferimos en una consonante nada más. Yo decía que era primo mío. Él es italiano del norte, y es de una congregación que es misionera y por tanto está en Mongolia. Es un tipo muy joven, tiene 50 años. Y bueno, hace un año atrás Francisco lo hizo cardenal. En Mongolia son 10, no me acuerdo las cantidades, pero son 10, son muy pocos católicos. Pero bueno, Francisco priorizó la opción misionera y priorizó esta figura de este hombre que cuando yo se me ocurre, cuando fue a Mongolia por primera vez, todavía era cura común y corriente, se fue a vivir a 500 kilómetros de la capital de Mongolia, que debe ser una situación compleja y difícil, y se fue. O sea, me parece que prioriza una opción misionera y la presencia de la iglesia ahí. Y lo que yo le escuché a este cardenal, por lo menos, me parece que obviamente no puede hacer otra cosa, ¿no? Vive en una situación de diálogo con los budistas, con distintas realidades que tiene que afrontar, este, abarca el tema social, o sea, eh, pero bueno, pero no tiene nada que ver el número de cristianos con que haya uno o más canales. Sí, Fabiana. ¿Qué pasa? sí, sobre eso quería responder justamente porque era la pregunta que faltaba, pero para hacerlo un poco breve, voy a decir que el Código del Derecho Canónico dice que para ser promovidos a cardenales, el romano pontífice elige libremente entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que destaquen notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de asuntos, pero Sí, los que claro. aún no son obispos deben recibir la consagración episcopal. Los cardenales son creados por decreto del romano pontífice. O sea, que se hace público en presencia del colegio cardenalicio. O sea, es un decreto papal. Y otra cosa que le quería responder, creo que Leo es de Mendoza, con respecto a los ciertas monarquías, supuestas monarquías que hay en otros lados, que son paralelas en general a otros tipos de estados. Yo no creo que estén ahí simplemente, para decirlo muy coloquialmente, dibujados. No, tienen una vida de lujo y deciden, y se los mantiene y tienen una injerencia. Que nosotros no lo veamos no quiere decir que estén ahí solamente nominalmente. Eso nada más. A mí me gustaría vivir como el rey de Inglaterra. Claro. Y decidir y ser financiero y tomar decisiones públicas como las toman, ¿no? Influyen políticamente, económicamente. Sí, desde ya. Bueno, María Valentina, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, dijiste mi nombre completo, así que no lo voy a volver a repetir. Sí, a modo de contextualizar mi comentario, al igual que Leo Torino, soy abogada. Al igual que Leo Torino, provengo de una familia mixta, de un matrimonio mixto, que, bueno, se constituyó como tal a raíz del Concilio Vaticano II y fui criada como católica. Y fui criada como católica. No me considero agnóstica, sí estuve mucho tiempo alejada de la Iglesia Católica por distintos motivos, porque además de todo soy militante feminista y milité la causa del pañuelo verde. Y milito la causa del pañuelo verde, o sea, ahí
ahí se producen unas grandes quiebres muy anteriormente a la oleada de 2018-2020. Yo soy de las feministas de antes. Bueno, ya había hecho una ruptura con la Iglesia, aunque en algunos aspectos nos pasó, como a muchos les pasó con la política en cierto momento del siglo XX, más precisamente en 2003, que volvieron a la política, yo volví a la Iglesia con el Papa Francisco. La verdad es que tenía mucha resistencia de ver la película antes de que el llamamiento convocara, porque no me gusta ver películas sobre cuestiones que como que tengo conocidas bueno, desde lo, primero desde la vivencia, ¿no? Es como que siento que no va a reflejar lo que yo realmente sé o pienso o siento respecto de ese determinado acontecimiento. Un poco estoy de acuerdo con algunas cosas que se dijeron, me pareció muy exagerada la caracterización del cardenal Tedesco, el cardenal más conservador, podríamos decirlo. Coincido plenamente con lo que dijo Jorge en ese sentido. Y no me parece mal la exposición de algo que, bueno, era un secreto a voces, digo, ¿no? El tema de la corrupción en el Vaticano, de los abusos sexuales de los cuales se ha pedido perdón, bueno, de todas las situaciones que encubiertamente muestra, yo diría que hasta casi con trazos burdos por ahí en la película, el tema de la religiosa que tuvo un hijo y lo tuvo que dar, que lo tuvo que dar en adopción, bueno, el lugar de la mujer, que me parece que es interesante, bueno, cómo tiene un lugar, en definitiva, de tener de obediencia, ¿no? Porque la hermana Agnes está tratando de contenerla a la otra, no me sale ahora el nombre de la hermana que habían traído, entre comillas, supuestamente para hundir al cardenal Adeyemi, y no la deja intervenir. Se tiene que meter Lorenz a decirle, no, tengo que hablarle yo, tengo que verla yo, y bueno, esta imposición que finalmente termina aceptando por una cuestión de jerarquía, pero que esa cuestión de jerarquía se ve muy marcadamente en este caso. O sea, como feminista siempre miro esa parte en las películas, y en este caso se ve muy claramente. Eso por un lado. Por otro lado, por ahí no coincido tanto con Fabiana en el hecho de que seamos lo mejor que nos pueda pasar. Creo que hay mucha humanidad que es lo peor que nos puede pasar y nos está gobernando, por ejemplo, y está muy afincada en el sentimiento del odio y demás. Creo que hay algunos humanos que son lo mejor que nos pueden pasar y otros que no. Sí, eso dije. Por ahí son sí, los sí. menos, pero con más poder. Sí, tal cual. Pero bueno, no creo que seamos lo mejor, tampoco lo peor que nos puede pasar. Creo que hay, bueno, por ahí parece tibio, pero en realidad estamos llenos de matices y dinámicas, ¿no? En esto coincido un poco con la compañera preopinante, que no recuerdo el nombre ahora, que se refirió a la duda. Yo no lo pensé nunca en esos términos y me parece muy interesante, pero sí en esta cuestión de que, nada, somos seres fluctuantes, somos seres dinámicos, y en ese dinamismo y esa fluctuación está el enriquecedor, ¿no? de los vínculos humanos. Y respecto a la Iglesia, bueno, yo creo que, sin embargo, sí, hay que reconocer en la Iglesia Católica el hecho de que esto de que a vos te preocupa, y está bien, coincido en esa preocupación, pero creo que sí hay que reconocerlo, que son humanos y que cometen errores porque son humanos, no como para exculparlos, porque no creo que sea una exculpación, al contrario, como humanos tienen responsabilidades, como vos bien decís, estoy de acuerdo, pero creo que le da digamos, un tinte de realidad, ¿no? De realismo a lo que a veces se piensa o se pretende de algunos liderazgos. Yo lo comparo con algunos liderazgos políticos en los cuales también se pretende la impolutez, perdón por el neologismo, cuando no son más que reflejo de las miserias, los errores y las bajezas de la humanidad misma, ¿no? Digo, ¿por qué tenía que ser distinto? Es al revés. Para mí, por lo menos, por ahí es medio nihilista, no sé, pero bueno, nada, eso. No le quiero hacer más largo, así no aburro y dejo que otros hablen. Eso. Gracias. Gracias, María. Héctor Pogiese, ¿estás por ahí? Sí, yo no pude levantar, no encuentro cómo avisar. Yo sé. Ya después, Silvia, te doy la palabra. Me habían avisado que quería hablar. Bueno, dos Dale, o tres Héctor. cosas nada más.
en principio, la película es anterior a la muerte del Papa, por lo tanto pues, tenemos que mirarla como película también, porque no sé, salvo que sea un Ostringer que anticipa como un eternauta lo que va a venir, no estamos adivinando. Entonces, desde ese punto de vista, la película es una ficción y tiene bastante interesante como ficción porque maneja bastante bien la sorpresa, las intrigas, o sea, reconstruye y explica que en el sistema de elección del Papa hay un debate político, hay corrientes, hay grupos, hay política, ¿sí? Quiere decir que eso es importante porque es una monarquía, todo lo que ustedes quieran, pero hay política. En un momento donde parece que la política no existe, en la iglesia hay mucha política. Y de alguna manera, la anticipación que esa película tiene con relación a la situación del post-Francisco es que toca temas que ya existían en el momento en que el guión de la película se hizo y que ya existían en el momento en que Francisco no fue electo. Esto es, la película es ficción, pero está dando noticias que en estos últimos años, no sé cuántos, hay un debate político en la cabeza de la Iglesia entre los cardenales respecto a todos estos asuntos. Por eso aparecen ahí. Y por eso ahí también aparece la idea, me parece, de León XIII. Hay mucha ambigüedad en la película en muchos aspectos, ya entrando en cuestión de orden simbólico. Por ejemplo, el cardenal que comete el abuso sexual o la violación es de raza negra. O sea, todo el tiempo hay situaciones de tipo como que ambiguas que al mismo tiempo hacen un balance en torno a los temas que estarían en discusión. Y por último, quiero analizar que la idea aunque se percibe alguna resolución final, hay una sorpresa porque el supuesto, la cuestión sexual, la cuestión del sexo del Papa elegido, no está como muy clara y hay una doble, una cuestión de orden muy difícil de conocer de qué se trata, es decir, como que al final de cuentas el asunto está operando con bastante intriga. Y creo que es absolutamente inconveniente confundir el mensaje de León XIII con Perón. ¿Sí? Porque en todo caso, para no tener una mirada excesivamente gorila, habría que reconocer que Perón hizo todo lo que el enunciado ese tenía, porque Perón era un político y el León XIII no lo era. Nada más. Gracias, Héctor. Bueno, Silvia, dale, y después vamos con Fabi y el cierre y con Jorge al final. Sí. Bueno, yo quería decir que me parece muy interesante todas las perspectivas que se plantearon, quedan temas abiertos, pero están muy buenos y justamente me pareció muy interesante que las personas que intervinieron al principio tuvieran perspectivas tan diferentes, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, sobre todo ¿dónde estás? Ahí, Jorge Eliseo, Yo, eh, porque vos dijiste, bueno, que el papado tiene que cambiar, que me gustaría conocer, por supuesto, muy brevemente, en muy pocas palabras, como vos puedas, ¿cuáles son los aspectos principales que ustedes del movimiento de Opción por los Pobres de la Iglesia, eh, cuáles son los temas que ustedes critican del Vaticano? ¿Qué es lo que tiene que cambiar estructuralmente? No sé, ¿me podrías
quizás explicar un poquito. Sí, primero acá no hay una posición única en el grupo sobre el tema del papado, Sí, no claro, quiero. A ver, previamente, yo le digo mi experiencia, yo tengo 30 años de estar en el grupo, empecé en el 92, así que tengo como más de 30 años de estar en el grupo. Cuando empecé previo a Francisco, éramos bastante antipapistas. Eso yo era lo que yo percibía en el grupo había una tendencia fuerte antipapista. Había algunos compañeros más grandes encima, la mayoría ya murió, desgraciadamente, eran tipos grandes, grandes Pero tipos, ¿cuál era grandes el tipos. punto principal? No, Antipatía. estar en contra del Papa, o No sea, dialoguen, por favor. Bueno, creer que el Papa centraliza el poder en la Iglesia, el Estado Vaticano, estar en contra de que la Iglesia tenga un Estado ok. Vaticano, la actitud claramente para llegar a Papa, claramente hay que tener una actitud política. Me parece que el grupo que en esto sí siempre fue eh, más, digamos, seguidor de la persona de Jesús, de la práctica de Jesús, de estar cerca de oprimidos y marginados, de incluir a todas y a todos. O sea, me parece que había una actitud enfrente al rol que ejercía el Papa en aquel tiempo. Después Francisco, como que tuvo una actitud mucho más inclusiva, tuvo una prédica mucho más evangélica y de volver al Evangelio y a Jesús. Entonces, me parece que eso hizo que muchos, sobre todo los tipos más grandes del grupo, lo vieran de otra manera y bueno, ahí pareciera que nos reconciliamos un poco con el Papa. Yo personalmente y con y algunos otros compañeros, para que no tenemos una postura oficial sobre este tema. No hay una postura oficial sobre el tema del Papa y del Vaticano del grupo de curas en Opción por los Pobres. Pero con algunos compañeros acordamos que nos parece que no tendría que existir el Estado Vaticano. Si vos me preguntás, yo se lo regalo al Estado romano todo el territorio. O sea, no hago un Estado autónomo a la nación italiana. Saco los nuncios de los países, que las iglesias sean que me parece que tiene que haber mucha más presencia de las conferencias episcopales a la hora de decidir el camino de las iglesias locales, no sé, toda una serie de aspectos de descentralizar el poder papal. Eh, bueno, y quitar todo tipo A ver, siempre nosotros somos tipos políticos, digo, somos tipos políticos, o sea, no, lo cual no significa, digo, que esté mal. Yo creo que tenemos una acción política, estamos metidos en la realidad social y por eso tenemos, y somos conocedores de lo que pasa, lo que viven mucha gente que es excluida, marginada. Entonces, desde ahí levantamos una voz. Eso es una situación política. No es que renegamos de la política, pero creemos que la política tiene que estar a favor de los más pobres y excluidos de la sociedad. Bueno, eso es lo que nosotros en general tratamos de hacer. Bueno, no sé si te contesté. No sé si te contesté. Bueno. Gracias, Jorge. No Fabiana. No puedo dialogar. No, pensaba, ojalá no hubieran pobres ni excluidos. Ojalá no Claro, tuviéramos sentido de ser. claro. Creo que un mundo ideal, ¿no? Nada, yo para cerrar o tengo alguna pregunta colgada. Para ir Sí, cerrando, ¿no? anda cerrando, sí. Para ir cerrando, una síntesis nada más. Sintetizo esto. Le agradezco de vuelta la invitación, la escucha, la permanencia, bastante alta, y los intercambios que se hicieron. La verdad que me voy enriquecida. Y me quedo con esta cosa de que si el poder perturba, como muestra la película, aún teniendo todo, o más por ello, normalizar o justificar eso como si fuera por condición del ser humano, me parece mucho, demasiado y muy grave y negativo. Creo que el poder de unos pocos
frente al poder de millones de seres humanos, creo que es totalmente antihumanista e invisibilizar que el mundo estaría destruido hace rato si no fuera por, por las buenas intenciones de la gente, más allá de los resultados, pero la actitud y la intención hace mucho la diferencia. Y creo que son dos direcciones bien claras las que se exponen y que no es condición del ser humano la perversión y la corrupción, ni la banalidad del mal, ni el proselitismo del mal, como hoy parece ser hasta un discurso de campaña, ¿no? Como que el poder joder, como lo llamo yo, no lo podemos permitir, y nosotros tenemos el poder, creo que en esto coincido con Jorge, hay que descentralizar los poderes, que no significa binariamente, porque la gente un poco se asusta cuando uno le dice que no debe haber un poder centralizado, entonces como que queda la imagen de vacío, ¿a quién vamos a obedecer? No, sino que ganamos en una cosa policéntrica. Así que eso, nada más que quería decir para meditar sobre estas cuestiones. Creo que cada uno tenemos el poder de hacer la diferencia en otra dirección. Hoy resistir es no caer en la dirección del poder joder a otros, que siempre está a la mano. Gracias, Fabi, Muchísimas muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo a Fabi y a Jorge por haber aceptado nuestra invitación, por tenerlos acá. Muy interesantes los aportes de los dos, realmente nos han enriquecido mucho. Tenemos que quedarnos con esto de Fabi de resistir. Y también quiero agradecer la presencia de todas las compañeras y compañeros que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y decirles que, bueno, los esperamos el viernes, el tercer viernes del mes que viene, con otra película, con otro debate, y muchas gracias. Y ahora, Agus, Yo Dale. Sí. no, quería agradecer la invitación. Yo no conozco este espacio. Al único que conozco del llamamiento argentino judío es a Jorge Elbaum, así que no tenía ningún tipo de vínculo ni de relación. Agradezco la invitación y ojalá que haya podido ayudarlos a ver esto. Y nada, Fue, eso. Gracias por invitarme. Gracias, Jorge, fue un placer haberte recibido en nuestro cine debate. Y yo vengo a traer 2 o 3 avisos parroquiales que tienen que ver principalmente con que, bueno, mañana, pese a la lluvia, a la alerta amarilla y a todo eso malo que anuncian, nos vamos a juntar en un nuevo desayuno del llamamiento para poder catalizar un poco ese sentimiento colectivo, debatir, como hacemos un sábado por mes, debatir, bueno, cómo desde el llamamiento podemos accionar para transformar la realidad. Nosotros nos juntamos mañana a las 10 de la mañana en la estación de Ángel Gallardo del SubTV, de la línea B, que es un bar que se llama Big Show. Si alguien quiere puede escribirnos. Voy a dejar mi correo en el chat para que quien me quiera escribir me escriba y le paso el flyer. Y si no, por todas nuestras redes, Facebook, Instagram, pueden ingresar y enterarse. Y bueno, muy pronto van a estar recibiendo una comunicación porque desde la Comisión de Cultura estamos lanzando una nueva actividad que se llama La Hora del Cuento, por lo que muy pronto van a estar recibiendo la información sobre esta actividad. La dinámica de alguna manera es similar, pero bueno, vamos a estar difundiendo un cuento y luego, como hacemos con el cine, habrá un Zoom donde debatiremos justamente ese cuento que compartimos. Así que bueno, muy pronto van a estar recibiendo información sobre eso. ¿Algo más, Sally? no, muchas gracias, Agus, por estar hoy con nosotros acompañándonos. Un Y placer. Le mandamos un beso a Víctor. Un beso a Víctor, un beso muy grande. Pronta Y recuperate, mejoría. Víctor. Vamos, que te queremos. Chao. Bueno, y también me parece buen momento, ya que llegaron hasta el final del cine debate, para decirle que aquel que todavía no está asociado,
yo fui dejando durante el cine en el chat los datos de la asociación, cómo ustedes pueden donar voluntariamente o hacer un aporte, mejor dicho, voluntario, tanto mes a mes como cuando ustedes pueden. La verdad que hoy el mínimo que la página web solicita es de 3.000 pesos, que es una cifra bastante asequible y que se puede donar, así que bueno, los invitamos a que todo aquel que pueda y que tenga la voluntad de compartir la necesidad de juntar fondos para que la organización crezca y podamos seguir concretando los proyectos que tenemos. Así que bueno, los invito a que también visiten nuestra página web y todas nuestras redes sociales, que ahí van a encontrar más información. Buen fin de semana para todos y seguimos en contacto como Gracias. siempre. Gracias a todos. Hasta la Chao, muchas próxima. gracias. Gracias, Chao. hasta A luego. votar el Chao, chao. domingo, El domingo a de votar el votación, eso. domingo, A votar masivamente el a domingo, votar el ¿eh? domingo. Por favor. No dejemos de votar, todos y No, todos Fundamental. vayamos a votar. de este lado los Digo que provincianos. vayamos a votar. Fundamental Un expresarse. abrazo y felicitaciones. Un Felicitaciones, abrazo hasta para luego, todos gracias. y todas.